Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos como de costumbre a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos de este apasionante mundo de la fotografía y qué mejor que de la fotografía latinoamericana. @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, preguntas, inquietudes, todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía. Lo pueden hacer por allí, por @fotoconfede. Y también pueden escuchar esta entrevista, todas las que ya han pasado y todo lo que viene, por nuestras cuentas en YouTube y en Spotify. Recuerden, estamos como Fotoconfede. Una entrevista cada semana con fotógrafos y fotógrafas latinoamericanas, hablando, charlando y conversando sobre lo que se está haciendo permanentemente en nuestra querida región. En el programa de hoy me voy de Venezuela, me voy un ratito a Bolivia y de Bolivia me voy a Estados Unidos. Voy a volver a encontrarme con un viejo invitado acá en el programa, un amigo de hace ya unos 5 años que lo tuvimos aquí en Foto con Fede. Recuerdo fue en junio del año 2021. Todavía estábamos con los últimos coletazos de la cuarentena, de la pandemia, en aquel 2021. Patricio Crocker, nuestro invitado en esta tarde, al momento de hacer la entrevista. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Federico, por la invitación. Siempre un honor y un gusto charlar contigo sobre lo que nos apasiona, que es la fotografía documental, con énfasis en la fotografía latinoamericana. Recuerdo, Patricio, que en aquella oportunidad, 2021, hemos venido haciendo o estamos haciendo permanentemente una revisión de las entrevistas que tenemos. Estamos en un proyecto ambicioso sobre fotografía latinoamericana, entonces vamos y venimos con algunas entrevistas, las retomamos, las volvemos a releer, transcribimos. Estamos en un proceso permanente como para seguir conectado, ¿no?, con lo que estamos haciendo acá en el programa. Recuerdo, hemos estado charlando ya en una oportunidad tus inicios, tus comienzos en el mundo de la fotografía, un poco esa visión de la fotografía latinoamericana, tu visión de la fotografía allí en Bolivia. Sos una persona que tiene una trayectoria bastante interesante, bastante importante dentro de la fotografía, no solamente periodística, sino también documental, allí en Bolivia. ¿Cómo se han llevado estos últimos 5 años, desde nuestro último encuentro hasta hoy, todo este proceso de análisis fotográfico que se puede estar haciendo en este momento, ¿no?, en estos 5 años post pandemia, gracias a Dios? Yo creo que han habido cambios importantes, no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Como dices tú, la pandemia fue un momento de inflexión para todas las personas en todo lado. A unos les tocó más fuerte, a otros no tanto, otros se enfermaron, murieron muchos amigos, etc. Y en la situación boliviana fue interesante, y de hecho nosotros publicamos un libro hace un par de años sobre el trabajo de los fotoperiodistas bolivianos, primero en la crisis política del 2019, cuando renuncia el presidente Morales, luego de que sale el informe de la OEA sobre anomalías en las elecciones presidenciales de octubre de ese año. Él renuncia, y el trabajo de la pandemia. La mayoría de los fotógrafos, como mi persona, cubrimos esos 2 eventos importantes de la historia contemporánea boliviana como fotógrafos independientes, exponiéndonos no solamente nosotros, nuestros equipos, sino también de cierta manera nuestras familias, ¿no?, especialmente con el virus, cuando no sabíamos cómo protegernos, los contagios, etcétera, ¿no? Entonces, en esos 2 eventos se produjo bastante material de fotógrafos, muchos independientes, o también fotógrafos que estaban trabajando para medios de comunicación, pero en la pandemia se dejaron de imprimir periódicos en Bolivia. No sé si pasó en muchos otros países, desconozco, pero en Bolivia el gobierno decidió, era un gobierno de transición, ¿no?, de la presidenta Yanine Áñez, que lo único que tenían que hacer era llamar a elecciones, pero justo llega la pandemia y se atrasan las elecciones. Entonces ellos utilizan esta excusa para quedarse más tiempo en el poder y de cierta manera censurar, ¿no? Creíamos nosotros que nos estaban encerrando para cuidarnos, para no contagiarnos, pero al final era para mantenerse en el poder y
muchos casos de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces se hace una gran producción fotoperiodística de esos dos eventos y yo veo una necesidad de publicar estas fotos en un libro con entrevistas a los fotógrafos. Entonces hacemos una invitación donde convocamos a los fotógrafos de los 9 departamentos. Bolivia es un país dividido en 9 departamentos o estados. Invitamos con una convocatoria a fotógrafos profesionales, documentalistas, fotoperiodistas, para que manden sus fotos de estos dos eventos. Y yo revisé más de 2,000 fotos para hacer una selección de aproximadamente 100, 120 que hay en el libro. Ganamos una beca para la producción del libro, para traer invitada a Sally Stapleton, que fue la fotógrafa editora en jefe de la AP durante muchos años, al final de los 90 y 2000, y ganadora de 3 premios Pulitzer, ¿no? Entonces ella viene a Bolivia para hacer una capacitación a los fotógrafos de prensa y camarógrafos sobre situaciones de conflicto y de alto riesgo. Hacemos un taller en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad de Santa Cruz y capacitamos a más de 100 camarógrafos en total. Y en esa ocasión presentamos este libro que se llama Conflicto, Miedo y Pasión. Son 3 palabras que resumen el conflicto del 2019, el conflicto político después de la renuncia del presidente Morales, el miedo al trabajo durante la pandemia, ¿no? Al miedo a contagiarse, al miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a que un familiar muera, y la pasión, que es por lo que la mayoría de estos fotógrafos, hombres y mujeres de distintas edades y lugares de Bolivia, deciden y tienen conciencia de la importancia del trabajo de documentar estos eventos, arriesgando la vida, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito en el sentido de que tuve la oportunidad de hacer 5 o 6 entrevistas, varias de ellas en persona, que felizmente han quedado grabadas, documentadas, y algunas por Zoom, donde los fotógrafos contaban sus testimonios, contaban cómo fue el conflicto, cuando Bolivia estuvo a punto de llegar a una guerra civil, ¿no? Realmente fue unos días donde no hubo gobierno, renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, renuncia la presidenta del Senado, etcétera, ¿no? Se crea un vacío donde no sabíamos realmente qué estaba pasando. Y la pandemia, ¿no? Que llega a un evento mundial, pero que tú veías las muertes en Italia, las muertes en Nueva York, las muertes en España, y empezaban a llegar las muertes en Latinoamérica, ¿no? Y en Bolivia tuvimos una pandemia bastante dura, ¿no? Porque el sistema de salud ya era bastante precario y obviamente que se acentúa esto con todos los casos y la enfermedad. Prácticamente la gente que fue internada moría, ¿no? Si un pariente tuyo, alguien iba a una sala de urgencias, nunca más la volvías a ver, ¿no? Entonces, yo creo que fue importante este libro porque ha quedado un registro impreso del trabajo de estos fotógrafos, ¿no? No es solamente lo que queda en redes sociales, en Instagram, en Facebook, que en cualquier momento puede desaparecer, ¿no? Yo todavía sigo creyendo en la importancia del trabajo impreso, ¿no? La fotografía desde sus orígenes, que ahora está por cumplir 200 años, ¿no? Si decimos que empezó en 1826, fue para que sea impresa, ¿no? La definición de fotografía es que tiene que estar impresa, ¿no? Entonces no tiene que estar en una nube, no tiene que estar en una cuenta de Instagram, etc. Entonces yo creo que el trabajo de este libro fue muy importante. Hay fotos de casi 30 fotógrafos y fotógrafas, más las entrevistas, partes de las entrevistas más importantes, ¿no? Entonces, eso fue algo que estos últimos 5 años, yo creo, fue importante de hacerlo, de dejar esta documentación del trabajo de estos 2 hechos importantes de fotografía. Y bueno, luego viene la dura realidad de la situación económica, ¿no? La inflación,
la escasez de dólares, etcétera, en Bolivia. Y yo decido junto a mi familia mudarnos a los Estados Unidos. Era una oportunidad que teníamos. Mi esposa, mi señora y mis hijos tienen la nacionalidad americana. Entonces era una opción bastante abierta. Pero siempre con la mente y el corazón en Bolivia para seguir trabajando en proyectos documentales, etcétera. Y sí he seguido haciendo varios trabajos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el mes de abril, estuvimos un par de semanas con un chef nativo americano de un restaurante aquí en Minneapolis, en el estado de Minnesota, que trabaja solamente con ingredientes nativos de las Américas, no utiliza carne de cerdo, de vaca, gallina, queso, etcétera. Y él vino a Bolivia, igual con una beca que ganamos, para conocer productos nativos indígenas de las Américas, de la parte de Bolivia. Entonces fuimos a cosechar papas nativas, hicimos una ceremonia con una comunidad aymara en el Parque Nacional Sajama, en la montaña más alta de Bolivia, donde sacrificamos una alpaca para comerla. Se hizo todo un ritual y se habló de la importancia de matar animales para alimentarse, no matar animales que son criados solamente para producir comida. Y después fuimos al Salar de Uyuni a cosechar la famosa quinoa real, ¿no? Nos tocó una noche magnífica con una luna llena, entonces el sol se escondía detrás del volcán Tumupa y salía la luna en el horizonte del salar, que esa época del año estaba inundado. Momentos mágicos que a mí me tocó producir y documentar al mismo tiempo, ¿no? Entonces realmente fue para nosotros una experiencia magnífica. Y la idea es esa, ¿no? Seguir trabajando en proyectos de documentación, seguir llevando gente a que conozca Bolivia también, ¿no? Creo que es una responsabilidad importante y ahora que estoy aquí nunca dejo de hablar y de ver conexiones que al final nos unan, ¿no? Y la comida es una de esas conexiones. En las Américas compartimos ingredientes como el maíz, por ejemplo, ¿no? Que se consume desde muy en el norte, en Norteamérica, hasta el sur de Sudamérica. Y paralelamente voy trabajando también en proyectos aquí donde vivo. He estado a 5 minutos de mi casa. Yo vivo en un pueblito muy pequeño de 13,000 personas al sur de la ciudad de Madison, que es la capital del estado de Wisconsin. Se encuentra un autódromo de carreras de autos de media milla de distancia, que solo funciona en el verano, obviamente, por el clima. Y a mí me llamó la atención porque tenía un letrero muy grande que decía Madison International Speedway. Y mi esposa se reía y me decía, no es lo que te imaginas. Entonces escribí a un email que encontré en la página web del autódromo y me respondió el dueño. Le pedí yo acceso para ir a sacar fotos. Siempre me ha gustado las carreras de autos, es algo que he documentado a través de mi vida. He tenido la oportunidad de cubrir un Dakar completo cuando era en Sudamérica, etcétera. Entonces voy y me doy cuenta que, para empezar, la mayoría de las carreras son los viernes en la tarde, noche, entonces la luz es magnífica, no puedes pedir mejor luz. Está a 5 minutos de mi casa, no me cuesta absolutamente nada. Y lo que nosotros los fotógrafos documentalistas y fotoperiodistas queremos y pedimos, acceso. Los dueños del autódromo me dieron full acceso ilimitado. Para poder caminar por los pits, para poder entrar a la pista, para estar en el público, etcétera, ¿no? Entonces empezó como algo de ir a buscar, a conocer. Me di cuenta que había algo muy interesante para documentar, que de todas maneras yo quería hacerlo desde el origen, que era el detrás de escenas. ¿Quiénes son estos competidores, esta gente que está participando en estos eventos? Que no es NASCAR, no es Indy, pero es una cosa muy metida en la cultura americana y en la cultura del área rural en la que vivo yo, ¿no? De los fierros, de preparar tu auto, de potencia, de correr, de llantas quemadas, de gasolina, de mecánica, de armar, ¿no? Entonces fui descubriendo una cosa muy interesante que era,
por ejemplo, un corredor que va solo, lleva él su auto en un trailer, en su camioneta, lo baja, pone gasolina, cambia las llantas, se cambia, compite, desarma, lo sube y se va, absolutamente solo, sin que nadie lo ayude. Y otros que es muy en familia, ves a las mujeres, a la esposa, a la hija, los amigos, ayudar, limpiar, preparar, ¿no? Entonces es algo muy familiar, muy americano, muchas banderas americanas y muy religioso también. Me llamó la atención que hay un pastor que viene todas las carreras a hacer una bendición, ¿no? Y él dice que él es del equipo de carreras de Jesús, ¿no? Entonces, esta mezcla de la América rural todavía, donde prácticamente no ves minorías, no ves afroamericanos, casi no ves hispanos, es muy, muy americano todavía, pero que están en extinción. La mayoría de estos autódromos locales, llamémosle así, están desapareciendo porque utilizan mucho espacio en lugares que ahora la tierra vale mucho. Entonces muchos de estos autódromos se han estado cerrando y también porque el interés de cierta manera desaparece en los jóvenes, ¿no? Entonces he tenido ya la oportunidad de 2 veranos de ir documentando este autódromo y he ido unas 16, 17 veces a diferentes eventos. Hay 2, 3 carreras grandes durante la temporada que participan equipos más grandes que llegan ya con camiones, escuderías, digamos, ¿no? Y cosas muy locales porque tienen hasta una categoría de competidores de secundaria, de colegio, ¿no? Y hay niños también que compiten en autos, ¿no? Que legalmente no tienen licencia para manejar, pero pueden competir. Entonces estoy haciendo esa diversidad de gente, de americanos que hacen esto y por qué lo hacen. Entonces estaba haciendo entrevistas y he publicado una nota en el periódico local de Madison sobre esto. Y es algo que me interesa, ¿no? Siempre buscar proyectos donde tenga el acceso pueda ir repetidas veces, ¿no? Entonces, cada vez la gente ya se acostumbra también a verte, claro. Ya te puedes acercar más, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que estaba haciendo el verano, ya 2 veranos, y pienso hacer este verano también, ¿no? Entonces, siempre tratándome de mantener ocupado. También las elecciones presidenciales de Trump y de Harris. Wisconsin es un estado, como se dice, un swing state, ¿no? Que puede ir demócrata o republicano, entonces era importante. Aquí estuvo el presidente Trump varias veces en campaña, nunca logré tener acceso a los eventos, todo era muy desorganizado y complicado. Realmente a ellos no les interesaba un periodista, un fotógrafo freelance que vaya. Pero sí pude cubrir cuando vino la vicepresidenta y candidata Harris de los demócratas, también cuando vino el expresidente Obama a un evento grande, y otras fotos de la política local también, ¿no? Para algunos medios de aquí locales, ¿no? Que es algo también que me ha gustado. Y el último año también en Bolivia, en octubre del año pasado, fui a hacer fotos de la segunda ronda de la carrera presidencial en Bolivia. Era algo histórico, era la primera vez que teníamos una segunda ronda después de que ningún candidato llegó a la mayoría en la primera vuelta, y también era histórico porque era la primera vez que ningún candidato en los últimos 20 años pertenecía al partido oficialista del MAS, del expresidente Evo Morales, ¿no? Eran prácticamente 2 candidatos de centro-derecha. Entonces en octubre fui a Bolivia para documentar ese día especial en la democracia boliviana. Tuve la oportunidad de acompañar al candidato Rodrigo Paz, que ese día fue elegido como presidente, ganó la elección con el 53 y algo %, algo histórico. Y luego me quedé para la transmisión de mando para el día de su posesión y lo acompañé durante el primer mes de la presidencia, documentando varios eventos, ¿no? Y ahora estoy aquí de nuevo en Estados Unidos viendo algunos proyectos y retornando a Bolivia en los próximos meses. La verdad es una agenda bastante completa, ¿no? De mucho trajín, de muchas fotos,
Dijiste, voy a sacar 2 o 3 puntos interesantes de todo esto. Uno, no quiero dejar pasar por fuera un comentario que hiciste, donde decías lo importante de haber hecho ese registro impreso, ¿no?, de ese libro allí en Bolivia que se hizo sobre la pandemia. Coincidís por allí con un comentario que me estuvo haciendo hace poco, empezando el año, el fotógrafo Miguel Mejía Castro, peruano, donde dice que él viene haciendo unos trabajos muy interesantes, unos libros, y dice, tenía libros, o sea, tengo los libros impresos, tenía mucha información, mucho texto, mucho recorte, mucho nota periodística, porque es fotoperiodista, en la famosa nube, en la red, y dice, con el paso de los años, cuando he ido a buscar algunas notas, porque dice, yo tenía los links, ¿no?, de estas notas, resulta que ya no están más. Dice, lo importante y lo valioso que está haciendo hoy en día el físico, ¿no?, el trabajo impreso, indistintamente el tema. Pero digo, el valor que tiene, que vale más que lo digital, en este sentido, en el sentido informativo, porque lo digital, bien lo comentaba Miguel Mejía, dice, los links los rompen, desaparece, entonces no volvemos a recuperar esa información. En cambio, con el libro físico sí, tenemos nuestra biblioteca, nuestro libro está allí. Entonces es un punto importantísimo. Repetirnos el nombre del libro, por ahí los que están escuchando el programa, no solamente en Bolivia, sino en el resto de Latinoamérica, dice, son algunos fanáticos como yo que anda pendiente de los libros que se están haciendo de interés como para que estén en la biblioteca. ¿Cómo se llama el libro, el autor, y si se puede conseguir todavía? Pues ese es otro tema. El libro fue auspiciado con una beca, entonces no se podía vender, se regaló a los participantes de los talleres y se regaló también a todos los fotógrafos que tenían fotos ahí, y también se pagó a todos los fotógrafos por sus fotos ahí, no mucho, pero se pagó. Eso es algo que yo creo, ¿no? O sea, nosotros vivimos de esto, y los fotógrafos, y peor en la época que vivimos, complicada de tener recursos, ¿no? Entonces eso para mí era algo importante. Sí, te voy a compartir el link del PDF del libro. Ah, buenísimo. El libro se llama Conflicto, Miedo y Pasión: el trabajo de los fotoperiodistas en Bolivia durante la crisis del 2019 y la pandemia, ¿no? Ahí está, buenísimo. Entonces, y si me das permiso, lo ponemos en la caja de comentarios de la entrevista, así el oyente va a la caja y de una vez lo puede descargar también, si no hay... 100%. Ahí está, la idea siempre es compartir el material, ¿no? Mientras a más colegas lleguen, aunque no sea el físico, el PDF ya es un gran aporte, ¿no? No, pero por supuesto, por supuesto. A ver, hiciste un recorrido interesante sobre tu forma de trabajar, lo que venís haciendo en estos últimos 5 años. Ya vamos a detallar un poquito más algunos aspectos que me parecen importante hablarlos acá en el programa para entender la fotografía, ¿no? Porque es lo que siempre a lo que apuntamos acá en el programa, para entender por qué se está haciendo la fotografía que se hace en Latinoamérica. Que por ahí dice, bueno, pero la fotografía en Latinoamérica siempre es... Y viene el título, ¿vale? Algunos dicen que es negativa, algunos dicen que es positiva, que está muy sectorizada. En fin, vienen los títulos. Acá tratamos un poco de entenderla, ¿no? El fotógrafo pasa el tiempo. ¿Cómo se hace para cubrir un evento, para hacer notas, para hacer coberturas sociales hoy en día? Se trabaja desde tu punto de vista, obviamente tu experiencia. Se trabaja con la misma instrucción de antes, con la misma formación, la misma preparación. Los fotógrafos tienen la misma visión. ¿Qué ha cambiado, si es que cambió algo? Yo vengo de una escuela muy tradicional, ¿no? Donde trato de resolver todo en cámara, y mientras menos tiempo pase en la computadora y en Photoshop, mejor para mí, ¿no? Y sí. Sí ha habido un cambio, yo creo, los últimos años en Latinoamérica y en el mundo en general. Primero, es muy interesante que cada vez somos más los fotógrafos locales contando nuestras historias. Ya no es lo típico del paracaidista que llega al evento y sale. Es interesante también porque esa persona puede llegar más objetivamente tal vez, pero también puede llegar con algo ya preconcebido, ¿no? Entonces yo creo que es siempre interesante tener las dos miradas, tanto la local como la
misma del extraño que llega a un lugar nuevo y lo ve con nuevos ojos también, ¿no? Y creo también que hay una nueva onda y un nuevo sentido de la fotografía documental, y lo vemos ya hasta en categorías de premios prestigiosos como la World Press Photo, donde ya están dejando que lo documental se abra un poco más y pueda ser más conceptual o editorial, si usamos los términos, ¿no? Aquí no vamos a debatir en términos. Entonces yo creo que la fotografía documental latinoamericana está yendo mucho por eso. Yo creo que se está viendo en las imágenes un poco este realismo mágico de García Márquez, ¿no? Pero ahora transcrito a la imagen, a la fotografía. Entonces muchos de los trabajos de muchos fotógrafos, tú mencionabas en Perú, en Colombia, en México, etcétera, están yendo por esto. Yo creo que eso es bueno, porque los fotógrafos, y pensaba cuando pensaba en esta charla contigo del día de hoy, pensaba en una frase que he venido usando estos últimos años, que documentar es existir, ¿no? Si dejamos de documentar es como si no hubiéramos existido. Entonces yo creo que la diferencia que tenemos con otras especies, el ser humano es una especie en este mundo, en este planeta, es esa capacidad de contar historias, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, alrededor de una fogata, los más viejos contaban historias a los más jóvenes y así se transmitían las historias orales, etcétera, los dibujos en las cavernas, ¿no? Eso nos diferencia de las otras especies. Entonces yo creo que mientras más herramientas tengamos a nuestra disposición y más formas de contar historias tengamos en este abanico del storytelling o de la experiencia de la comunicación, es válido, ¿no? Mientras seamos honestos con lo que estamos haciendo y con nuestro público. Yo creo que es válido, yo creo que esa diversidad es lo que hace nuestro trabajo sea cada vez más rico, ¿no? Y sí, ahí coincido totalmente. Podemos decir que estamos en un tiempo de evolución fotográfica, haciendo a un lado el tema de inteligencia artificial y todo lo que se está haciendo, que a mí me cuesta mucho trabajo, a modo personal lo digo, me cuesta mucho trabajo decir que algo hecho con inteligencia artificial, con la computadora, como lo quieran llamar, algo creado que se asemeje a una imagen, o sea, que se asemeje a una fotografía, porque fotografía como tal no lo es una imagen para mí que ha sido creada, es un diseño. Me cuesta relacionar la inteligencia artificial con una foto, ¿no? Decir, no, pero es que eso no es fotografía. Para mí es un diseño que se hizo como está el estudiante de diseño gráfico, el diseñador que crea una imagen, listo. Pero haciendo a un lado todo este nuevo mundo, estos nuevos términos como la inteligencia artificial, la fotografía como tal está en un momento de evolución, así como en los 90, quienes tuvimos la oportunidad de vivirla y disfrutarla, para bien o para mal, de manera intensa, porque para mí me parece que fue una década, los 90, muy intensa, donde en lo cultural se afianzó, o fue un antes y un después, en el mundo sobre todo de la cultura, de la música. Eso hoy en día en el 2015, por decirlo así, estos últimos 10, 15 años, es la década de la fotografía, en esa reconstrucción, en esa evolución fotográfica, por todo lo que estás comentando de el paso al documentalismo, donde el documentalismo empieza a tomar más fuerza, el fotoperiodismo parece que está regresando despacito, pero como que está regresando, no se quiere ir. Yo creo que estamos viviendo la era de la imagen, ¿no? Estamos pegados a nuestros dispositivos móviles, estamos adictos a la pantalla, ¿no? Como en su época fue la televisión con el zapping de un canal a otro canal a otro canal, ahora estamos scrolling en la pantalla. Tenemos un acceso magnífico a ver presentaciones en vivo. Hoy en día ya no tienes que tener una conexión carísima a un satélite para hacer una transmisión en vivo. Con un internet relativamente de buena velocidad puedes hacer una transmisión en vivo prácticamente gratis, ¿no? Y justo anoche anunciaban que Starlink está llegando a Bolivia, ¿no? Yo he tenido ya la oportunidad de hacer uso de Starlink en lugares donde no te imaginabas antes tener una conexión, ¿no?
Entonces el mundo está cada vez más conectado, se suben miles de millones de fotos al internet todos los años, muchas de esas fotos pasan irrelevantes. Entonces yo creo que vivimos una democratización de la fotografía por el acceso a los teléfonos móviles con cámaras fotográficas, lo fácil que es compartir. Eso yo les decía a mis estudiantes en la universidad, la responsabilidad que tenemos cuando presionamos el botón de compartir. Aunque nos arrepintamos y lo borramos, eso ya quedó ahí. En algún lugar va a quedar esa huella, ¿no? Entonces yo creo que sí, estamos llegando a la cúspide de esta curva, de esa sobreproducción de imágenes, etcétera. Pero también ha pasado algo interesante, que los fotógrafos ya hemos dejado hablar de cámaras, de megapíxeles, que antes era lo que hablábamos cuando se hace esta transferencia del analógico al digital y nos juntábamos, nos encontrábamos, que has visto la nueva cámara, que la nueva Nikon, que tantos megapíxeles, que la tarjeta de memoria, etc. Ahora eso es irrelevante y estamos volviendo a hablar, yo creo, de la importancia que es la fotografía, la imagen, que es lo que deberíamos estar debatiendo siempre. Y con esto de la inteligencia artificial, tal vez a los fotógrafos no les va a gustar lo que vaya a decir, es que para los fotógrafos que hacen fotografía de estudio de productos, sí estaría yo preocupado si haría fotos, porque ellos crean, lo que tú decías, diseñan imágenes al gusto de un cliente. Nosotros, por suerte, los fotógrafos documentalistas de prensa, tenemos que estar documentando justamente la realidad y tenemos esa responsabilidad de tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Para mostrar esa realidad. Yo creo que ahí sí el trabajo va a ser más importante, más que nunca ahora en la era de los fake news y todo, de que las fotografías vayan con un nombre y un apellido y tengan un derecho autoral, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que explotar. La inteligencia artificial en muchas cosas va a ayudar muchísimo, no hay que tener miedo a la tecnología, se pueden hacer cosas fantásticas con la ayuda de la tecnología, pero el trabajo del fotógrafo documental, del fotógrafo de prensa, creo que es más importante que nunca. Me estás abriendo la puerta para la siguiente pregunta. Bien, nombraste la importancia del registro documental, que recogemos, retratamos la realidad. ¿Cómo está el rol, hablando de realidad, de veracidad, cómo está el rol del fotoperiodismo en lo que es la política, ya que tenés una visión, si se quiere, un poquito amplia, no solamente de la política boliviana, sino también un poco de la política estadounidense? Has estado en contacto en estos dos países, pero ¿cómo ves el rol del fotoperiodismo en este tema hoy en día de la política actual? ¿Qué tan importante es la imagen fotográfica dentro de la política? Si bien hablabas recién del tema del fake news, ese fantasma que da vuelta, y hoy en las redes vemos mucho de eso, ¿no? El famoso fake news y cómo se maneja información para un lado, para el otro, cómo se condiciona en algunos casos al espectador que por allí no está acostumbrado, no está preparado, no está instruido para este tema de reconocer cuando una foto, una imagen es real o es falsa, ¿no? ¿Cómo ves tú todo este tema? Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, de los fotógrafos, de los periodistas, de enseñar al público la diferencia y la importancia de tener medios independientes. Aquí en Estados Unidos, como en todo el mundo, la prensa escrita, periódicos se están cerrando, ahora va a haber unos despidos masivos en el Washington Post, son pocos los periódicos como el New York Times que siguen creciendo, que económicamente siguen siendo interesantes y pueden seguir haciendo, entre comillas, periodismo independiente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante seguir apoyando la prensa local. Por ejemplo, aquí en Madison hay 2 periódicos, pero solamente uno se imprime, ni siquiera todos los días de la semana, son principalmente en línea.
pero es importante seguir apoyando esos medios porque al final sí interesa lo que está pasando a 500 kilómetros, a 1000 kilómetros al otro lado del mundo, pero te interesa también lo que pasa en tu comunidad, ¿no? Lo más cercano a ti. Entonces yo creo que eso es algo que no tenemos que perder y es algo a lo que tenemos que seguir apostando. No necesitamos viajar alrededor del mundo para contar historias importantes. Pueden haber historias importantes cerca de nuestro, como dicen, en nuestro patio trasero, ¿no? Y es un ejemplo el que yo daba del Autódromo Este, ¿no? Que es un lugar donde hay carreras de autos, pero es algo muy cultural, muy americano, donde hablas de este nacionalismo, de la religión, de temas que ahorita son importantes, porque como bien decías tú, Federico, todo es político al final, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de los fotógrafos es importante, es indispensable. Lo estamos viendo en Minneapolis. Yo el viernes pasado estuve cubriendo aquí en Madison una protesta, una marcha sobre las redadas de migración. Eran 16 grados bajo cero la sensación térmica en el ambiente y habían casi 1000 personas, ¿no? Principalmente estudiantes de la Universidad de Wisconsin en Madison, pero muchas mujeres y gente mayor de la tercera edad, ¿no? Que salió y se manifestó con sus letreros, discursos, etc. Y es importante la presencia nuestra de los fotógrafos, demostrar esas imágenes, ¿no? Demostrar que hay gente que está protestando en todos lugares a su manera, que no están todos de acuerdo con la manera en la que se están manejando las cosas. Entonces ahí tenemos un trabajo importantísimo, ¿no? Porque ahora hay que luchar con la economía, menos medios, menos recursos, los fake news, ¿no? Y gobiernos que mienten, ¿no? Aquí el gobierno manipula imágenes, manipula fotografías que distribuyen. Tú ves lo que pasa en un video que ha sido filmado por una persona en un celular, que no es un fotógrafo profesional, y sale el informe de la autoridad desmintiendo ese video, ¿no? Como si fuéramos estúpidos, ¿no? Diciendo, no es lo que se ve. Entonces, claro, es una competencia por la desinformación, y al final del día, Federico, todo es educación, ¿no? O sea, si tú eres una persona que lee libros, que esté educada, que sabe qué medio representa a quién, etcétera, y la responsabilidad también de no compartir todo el tiempo, ¿no? De antes de compartir algo, ver si ese enlace es algo de una cosa creíble, comparar, hacer cierta búsqueda, o sea, contrastar esa información. Ese es nuestro rol, no solamente como fotógrafos documentalistas, sino también como ciudadanos. Allí es donde yo digo está la esencia de esa famosa frase, el poder de la información, ¿no? El que se instruye, el que lee, el que está informado, para él es el que más claro la tiene, ¿no? Hablando ya en otros lenguajes. Ahí es donde yo digo, ahí es donde está el verdadero significado de esa frase, del poder de la información. No es información que se usa para afuera de manipulación de imágenes, de los fake news, como bien lo dijiste, estamos viendo el video recién hecho, ¿no? Por una persona aficionada, qué sé yo, que registró una escena real, y por el otro lado nos están diciendo, no, eso es mentira. No es ese poder, es el poder que tenemos nosotros de decidir, bueno, yo me instruyo, yo estudio, yo me educo y tengo mi propia visión de las cosas, ¿no? No tiene que venir otro a contarme algo que yo estoy viendo. Es como, yo soy muy apasionado del fútbol y pongo el ejemplo, yo veo el partido de fútbol, terminó y no me quedo a escuchar el análisis, un programa sobre el análisis del partido. Digo, o sea, si yo vi el partido no necesito que me lo analicen, yo tengo la capacidad de ver mi partido y entender el partido, no hace falta que venga otro con sus ideas, sus criterios y su forma a explicarme algo que yo ya vi, ¿no? Yo digo, acá pasa lo mismo, por eso siempre la importancia, uno en clase, uno que es docente, uno dice lo importante de leer, de conocer, de entender, de aprender a ver en el mundo de las imágenes, aprender a ver, ¿no? Porque no es fácil, pero se puede, no es un imposible. Por eso siempre hacemos esa pelea para que la gente lea, estudie y analice un poquito más las cosas. Hablando de estudiar, no sé si tenés algún comentario más, perdón que te corte. No, dime. Estuviste, bien lo dijiste, el año pasado en una cobertura bastante especial,
No todo fotógrafo de prensa tiene la oportunidad de estar al lado de un candidato presidencial, ¿no? El día de las elecciones, poder estar al lado de el grupo, no estar dentro de lo que es todo el equipo de trabajo del candidato presidencial ese día de las elecciones, y estar un día después o varios días después cuando fue electo, ¿no? Es un registro que muchos fotoperiodistas quisieran hacer al menos una vez en la vida. Conocer la parte interna, la parte humana. Algunos dicen que no tienen, ¿no? Que dicen que el político de humano tiene poco, pero conocer ese lado humano de la persona, cómo lo vive, qué se puede registrar, qué es el resultado de esa experiencia desde la fotografía, ¿no? Uno se imagina una cosa desde afuera, ¿no? Pero la fotografía, bien lo dijiste, nos dice una verdad. Cuando estuviste ahí en Bolivia, tuviste la oportunidad de hacer este trabajo. ¿Cuál fue el resultado fotográfico que obtuviste ahí? ¿Algo que te lo imaginabas o algo que era un mundo totalmente distinto a lo que vos pensabas que podía ser ese ejercicio fotográfico? Resumido, fue una experiencia extremadamente gratificante. Primero, volvemos a la palabra clave en nuestro trabajo, el acceso. Acceso prácticamente irrestricto. El candidato y su equipo más íntimo, la familia, etc. Tuve la suerte de que yo conocía gran parte de su familia y aceptaron esta proposición que yo les hice de querer acompañarlos ese día desde que se despierten hasta que se vayan a dormir. Y fue algo fabuloso realmente poder lograr este registro del detrás de escenas, de momentos muy íntimos, ¿no? Por ejemplo, cuando a él lo llaman por teléfono, el estratega, al final de la tarde, el día domingo de las elecciones, para cuando ya tenía certeza de los resultados, avisarle que él había ganado y era el presidente electo de Bolivia, ¿no? Entonces, él se levanta, estábamos en un almuerzo familiar con algunos amigos íntimos en una casa muy, muy linda en la zona sur de la ciudad de La Paz, era en una terraza al atardecer. Él se levanta a recibir la llamada, yo me acerco dándole cierta distancia, voy haciendo las fotos, yo iba notando en su cara la seriedad, cómo tomaba la llamada, y cuelga el teléfono y me dice, hemos ganado, ¿no? Entonces soy la primera persona en verdad a la que le cuenta que es electo presidente, y de ahí viene su hija que trabajó con él en la campaña y lo abraza y se pone a llorar, ¿no? Y luego él hace una llamada a su padre, a Jaime Paz, que era un expresidente, para avisarle que había ganado, que era el presidente electo, y su papá no le contestaba el teléfono, ¿no? Y luego empiezan a llegar las llamadas de los otros dignatarios de afuera, ¿no? Y me toca ver eso desde la intimidad de la familia, desde donde llama uno de los presidentes de Centroamérica al celular de una de las hijas, y la hija dice, mami, el presidente de tal lugar está llamando, quiere hablar al papi. Y contesta la esposa de Rodrigo y le dice, presidente, un momento, Rodrigo se está listando. Y la hermana, la otra de las hijas, dice, ¿por qué el presidente llama al teléfono de fulana y no al mío y no al del papi? Entonces, realmente vivir esa intimidad, ¿no? Que como dices tú, los hace más humanos también, ¿no? Porque ves esas cosas y sientes. Y luego, bueno, fue el acto de posesión, que eso es algo muy ceremonial, muy riguroso, pero igual fue un día fantástico donde pude igual prácticamente estar con el candidato desde que sale de su casa, llega a Palacio, va a Congreso, jura, recibe las visitas internacionales, etcétera. Y luego su primer mes de gobierno también, ¿no? Viajando con él, acompañándolo, etcétera. Entonces, realmente llegas a conocer a la persona porque lo ves en situaciones no solamente donde está expuesto al público, ¿no? Yo ya tenía algo de experiencia, había trabajado con el presidente Carlos Mesa hace más de 20 años, ¿no? Carlos Mesa también como historiador, periodista, reconocía la importancia de documentar. Entonces para mí ya fue muy grato trabajar con él. Y claro,
después de 20 años también uno aprende, tiene más experiencia, etcétera. Las cámaras, la tecnología también ha mejorado, ¿no? Claro, ahora era más difícil porque te pedían fotos en el acto, ¿no? Entonces, con las cámaras que tienen Wi-Fi al teléfono y del teléfono compartirlas, etcétera, ¿no? Pero sí, he creado un archivo he fotografiado en todos esos eventos, más o menos los 2 meses que estuve en Bolivia. Yo calculo unas 30.000 fotos y tengo casi 3.000 seleccionadas finales, ¿no? De más de 35 eventos, circunstancias, actividades que estuve acompañando al candidato y luego presidente electo y luego presidente Rodrigo Paz. Hay un proyecto que, para los oyentes que recién están escuchando esta segunda entrevista, les recomiendo que vayan a la primera. En aquel mes de junio del 2021 tuvimos la primera oportunidad de conversar con Patricio y ahí pues hablamos de todo un poquito más, ¿no? Sobre todo sus inicios y todo aquello. Pero en aquel primer encuentro me contaste que estabas en medio de un proyecto, ¿no? Fotográfico para el bicentenario de allí de Bolivia, que fue el año pasado. Un trabajo también bibliográfico, un libro. Hasta ahora, pues ya hemos charlado, previo a la entrevista, hemos charlado un poco con Patricio para organizar todo esto. Todavía no se ha podido dar, son proyectos que a veces no dependen directamente de la decisión del autor, del fotógrafo, ni de una, ni de dos, ni de tres personas. Triste, ¿no? Es lamentable porque son cosas que yo digo culturalmente son muy importantes, este tipo de registros. Pero en fin, el proyecto está todavía en camino, tiene las puertas un poquito abiertas, pero están abiertas, importante para que se siga dando. ¿Serán estos tiempos los que dirán si hay posibilidad de que ese proyecto del Bicentenario todavía se dé? ¿Ese proyecto, lo que acabas de hacer el año pasado, puede entrar dentro de este proyecto también? ¿O hay que dejar que pase, que siga pasando el tiempo y de ahí veremos? No, yo creo, Federico, que hay varias cosas y no quiero alargarme mucho, pero una de las ventajas también de vivir a la distancia de un lugar de donde eres y todo, te permite ver y pensar con otros ojos, no con el día a día de estar ahí miscuido en los asuntos diarios, sino también con la distancia. He estado revisando mucho mi archivo de estos casi más de 25 años de trabajo en Bolivia. El año pasado, cuando fui en marzo, abril, hice una exposición sobre la coca, un tema que me apasiona muchísimo, que he estado documentando muchos años y que es la historia de Bolivia, desde los incas, desde la colonia española hasta que un cocalero llega a ser presidente de la nación. Entonces hay temas así que siguen, que se vinculan. La minería es otro tema que me apasiona muchísimo, tengo un proyecto para hacer eso. Entonces, una de las ventajas que tienes de vivir en el primer mundo como es Estados Unidos es el acceso a las bibliotecas locales públicas y a la inmensidad de millones de libros gratis que te los traen, ¿no? Yo tengo una aplicación en el teléfono, pido el libro y cuando llega a la biblioteca que está a 3 minutos de mi casa, me llega un mensaje y me dice su libro ya está aquí, gratis, ¿no? Pues he podido estar leyendo biografías de fotógrafos, revisando libros, pero libros increíbles, Federico. O sea, y si no lo tienen el libro en la red de bibliotecas del estado de Wisconsin, lo piden a otras bibliotecas de otros estados. O sea, prácticamente no te pueden negar el derecho a leer, a ver un libro, a buscar. Y también aprovechando eBay, que funciona, etc. He estado comprando libros de fotografía boliviana de hace 50, 70 años. La semana pasada me llegó un libro de Hans Ertel, que fue un fotógrafo alemán que trabajó con los nazis y él se retiró en Bolivia, fue fotógrafo en Bolivia. Él hizo un libro sobre fotografía de Bolivia. Le he comprado ese libro en $12, que son fotos de 1940, 1950, y me llegó a la casa en 3 días, ¿no? O sea, eso es el correo, aquí ese tipo de cosas funcionan y hay que aprovecharlas. Entonces estaba armando una biblioteca también de estos libros históricos de fotógrafos que han estado en Bolivia fotografiando. Entonces el proyecto del Bicentenario, ya para ir terminando, como dices tú, no ha muerto, está descansando, está madurando.
Es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que empezó, que lamentablemente por muchas circunstancias quedó ahí, pero sigue, ¿no? Sigue, yo creo que de una u otra manera se va a llevar a cabo. Bueno, esperemos que sí, y que en nuestra próxima reunión ya por lo menos hablemos de ese libro más puntualmente. Uno de los problemas que yo veo de uno tener una biblioteca con libros especializados, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotros que es fotografía, uno de los grandes problemas es cuando uno viaja, ¿no? Que sabe que va a estar mucho tiempo fuera, entonces uno dice, los dejo, corro el riesgo de perderlos, que se dañen, que nadie los cuide, que nadie los atienda, vamos a decirlo así. Pero si me los tengo que llevar, el sobre equipaje, lo que hay que pagar es una cifra pues alta. Ese es un problema. ¿Qué dejo, que me llevo? ¿No? Andar por el mundo viajando y comprando libros. Ese es un reto que hay que ver cómo lo solucionamos, pero lo importante es sí, cuando uno tiene la facilidad, la oportunidad de comprar los libros, yo digo, no hay que pensarlo mucho, hay que comprarlos y tenerlos allí en casa. De eso se trata también, ¿no? De apoyar la compra de estos trabajos. Patricio, tema final, con esto terminamos. Estamos en febrero, mes acá en Latinoamérica, sobre todo Suramérica, de el carnaval. Vamos a ponerle un poquito, vamos a romper con la estructura del programa, vamos a cambiar, vamos a darle un giro de 180 grados a los temas. Si hay algo que tenemos aquí en Latinoamérica es la habilidad o la capacidad para divertirnos en algún momento. Hay muchas cosas negativas, pero uno siempre trata de verle algo positivo a las cosas. El carnaval es uno de esos momentos donde nos desconectamos un poco de la realidad, vamos a decirlo así, que estamos pasando o no, pero disfrutamos esos 2-3 días, ¿no? Brasil es por excelencia el país donde el carnaval se vive de una forma muy muy particular, es el más conocido a nivel mundial, el más grande, eso no hay que discutirlo, pero después cada país, en cada región tiene obviamente sus tradiciones. Hay un carnaval que es el carnaval más comercial, más pomposo, como el brasilero, el de Río. Pero después tenemos otros carnavales, no todos los carnavales son iguales. Hay carnavales ancestrales, hay otros que son más culturales, que son más étnicos. Hay muchos estilos de carnavales. El carnaval boliviano, he tenido la oportunidad de estar allí, acercarme un poco. Estoy en medio de un proceso, de unos trabajos acerca de los carnavales. He tenido la oportunidad de contactarme con grupos de comparsas de carnaval de allí de Bolivia, pero la esencia como tal no es la misma de otros países. Aquí también tiene muchas influencias distintas, ¿no? Muchas maneras de expresarse. El carnaval boliviano, si has tenido la oportunidad de hacer algún trabajo, algún registro, de estar con algunas agrupaciones, ¿cuál es esa esencia del carnaval boliviano? El más conocido en Bolivia es el carnaval de Oruro, ¿no? La ciudad minera por excelencia, después de Potosí obviamente, y es un carnaval que una vez en la vida hay que ir y conocerlo, ¿no? Sobre todo la diablada, ¿no? La famosa danza de la diablada. Pero yo hace casi 10, 11 años tuve la oportunidad de ir a documentar el carnaval minero en la ciudad de Potosí, que se celebra varias semanas antes del carnaval. Por ejemplo, fue este último sábado, he visto fotos de algunos colegas que estuvieron ahí. Y es un carnaval duro, ¿no? Porque muestra esa realidad, el sufrimiento de los mineros, sacan las imágenes de las bocaminas, bajan el Cerro Rico de Potosí hasta la ciudad, bailan, muchísimo alcohol, muchísima coca, ¿no? Entonces se ve esa vida dura del minero que viven para cuando los pocos momentos de alegría, de fiesta, son realmente aprovechados al máximo y tal vez al extremo y al exceso, ¿no? Entonces fue un sentimiento, fueron varios sentimientos encontrados. El día antes del carnaval, el viernes en la tarde, estuve con un grupo de mineros justamente antes de que entren a trabajar, acuyicando coca, tomando alcohol, y de ahí nació el nombre de mi exposición de la coca del año pasado, que un minero, yo le preguntaba, ¿qué significa la coca para ustedes, no? Y él me decía, sin coca no hay chiste, ¿no? Como
la vida es muy dura para no tener la coca, ¿no? Sin coca no hay chiste. Y sin alcohol tampoco, ¿no? Entonces el carnaval es una fiesta de excesos, todo, pero de cierta decadencia también en este carnaval minero, ¿no? O sea, es la ciudad de Potosí, ahora con los precios tan buenos de los minerales, sigue habiendo una élite muy pequeña que tiene muchísimo plata, pero la mayoría sigue siendo explotada, ¿no? Y justamente estoy leyendo ahora un libro de crónicas mineras de una persona, un filósofo boliviano que fue a vivir a los centros mineros, trabajó como minero por varios meses, y realmente la vida es dura, ¿no? Entonces para mí el carnaval minero fue algo muy interesante e importante de documentar en esta documentación de cultura, de eventos en Bolivia, y en un lugar tan simbólico como es el Potosí, ¿no? Entonces tal vez no es la respuesta que esperabas de alegría, de fiesta, de río, de mujeres, etcétera, pero es otra expresión, creo, también importante, ¿no? Pero obviamente Bolivia es el carnaval de Oruro, ¿no? A mi parecer, ya muy explotado en lo turístico, ¿no? Mucha tecnología, fuegos artificiales, humos, luces, se ha perdido algo de la esencia, diría yo. Pero para mí la entrada folclórica, que para mí como fotógrafo me gusta más todo, es la entrada del gran poder, del señor del gran poder en la ciudad de La Paz, que generalmente es en mayo, junio, que es realmente ese poder del mestizo, ¿no? El poder económico, ¿no? El señor del gran poder, donde realmente muestran su poder económico. Y ahí realmente es muy difícil de ver a otra gente que no sea de esas fraternidades que participen en esa entrada, porque al carnaval de Oruro vienen de todo Bolivia a bailar, etcétera, ¿no? El gran poder me parece más auténtico. Bueno, vamos a seguir revisando, investigando con estos datos que nos estás dejando por aquí para este trabajo que estamos haciendo. Ya tiene más de 5 años y por lo que veo va a seguir, pero interesante porque es una forma así bien de conocer todo ese mundo tan particular que tiene el carnaval en nuestros diferentes países, que en cada país obviamente es diferente, como bien lo dijiste, no siempre es alegría, o la esencia no es siempre de la alegría. El carnaval no ha sido siempre una fiesta de origen alegre, vivarachero, para celebrar y festejar grandes cosas. Con el tiempo fue mutando, fue evolucionando, y es lo que tenemos hoy en día, que cada vez se comercializa más, se industrializa más, entonces como que lo vamos tratando de emparejar en todas partes. Afortunadamente no se ha logrado, porque digo, es importante que se mantengan las tradiciones tal cuales como son, porque es la forma también de identificarnos, ¿no? No diferenciándonos, pero sí identificándonos con nuestros orígenes, nuestras esencias. Patricio, yo tengo acá como para seguir 3-4 horas más, pero voy a respetar el tiempo. Hemos abordado 3 temas que tienen que ver mucho con tu trayectoria y sobre todo en estos últimos 5 años. Ojalá que en un próximo encuentro ya tengamos la oportunidad, que no pasen 5 años. Parece mentira, cuando vos me dijiste ya 5 años, pasó tanto tiempo de nuestra primera entrevista, dije, bueno, la verdad que sí, 5 años, y yo siento que fue hace poco. Esperemos que el próximo encuentro sea más cercano y que podamos estar conversando de un nuevo libro que has hecho, ojalá que sea el del Bicentenario, sino un libro que a vos te guste y que diga, bueno, no fue aquel, pero este me superó. La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu fotografía, tus conocimientos, tu vivencia dentro de este mundo de las imágenes. Y nada, desde acá las puertas abiertas. Cuando quieras contar, charlar algo sobre fotografía, las puertas abiertas del programa. Y seguimos estando pendientes de tu trabajo, de tu obra, de lo que andas haciendo en Bolivia, Latinoamérica, en Estados Unidos, donde sea. Siempre estamos haciendo un seguimiento en silencio a nuestros invitados para traer lo mejor de la fotografía aquí al canal. Gracias, Federico, y gracias a ti por tu trabajo, por estas entrevistas, por tu tiempo, por tu pasión, por tu cariño, y ojalá también que se concrete esto del libro, de hacer las transcripciones. La fotografía latinoamericana necesita más publicaciones, necesitamos estar más presentes, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros con las futuras generaciones. Claro que sí, esperemos que este sea el año de todos, que sea el año de los proyectos. Vamos a rogar porque así sea.
Bueno, Patricio, te libero. Muchísimas gracias. Nos encontramos pronto, en cualquier momento. Yo estoy siempre en la casa pendientes de todo lo que está pasando en Latinoamérica con nuestra fotografía. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias y éxitos. Nos vemos. Gracias. Bien, allí escuchábamos a Patricio Croquet, fotógrafo boliviano en estos momentos radicado en Estados Unidos. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede en Instagram, en Facebook y en Spotify, donde van a poder escuchar todas las entrevistas, las que ya han pasado y todas las que vienen. Jueves tras jueves, una nueva entrevista, semana tras semana, con fotógrafos y fotógrafas de nuestra querida región latinoamericana. Federico Murúa se despide, será hasta la próxima semana. Chau, chau.